Buenos días. 7:35 de la mañana, los saludamos desde los estudios de RTBC en esta emisión especial de Conversemos en Paz. Nos acompañan el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional, el doctor Humberto de la Calle, el alto comisionado para la paz, el doctor Sergio Jaramillo, después de que ayer en La Habana sucedió algo trascendental para la paz de Colombia. Se cerró el punto de víctimas, el cuarto en discusión, el quinto en la agenda, y eso sin duda nos acerca mucho más al fin del conflicto. Antes de darle paso a los colegas que hasta ahora nos siguen en las cadenas de radio y en los canales de televisión, vamos a pedirle a los miembros del equipo negociador del gobierno que nos hagan un breve resumen de lo que ocurrió ayer, que el país dimensione este acuerdo de paz. Doctor de la Calle. Bueno, yo comenzaría, aun cuando no es usual, por una cita, referirme a alguien cuya autoridad es extraordinariamente reconocida. Y me refiero a Rodrigo Uprimi, quien en la noche de ayer dijo lo siguiente: a mí que me muestren una negociación en el mundo que haya logrado un acuerdo en justicia mejor que este. No hay. Y no es solo justicia. Yo quisiera señalar que este es un sistema completo. El punto se llama víctimas. Víctimas comprende verdad, justicia, reparación y no repetición. Por lo tanto, yo quisiera que los colombianos miraran esto en su integralidad. No solo es un problema de justicia, no solo es un problema de restricciones de la libertad, es un problema mucho mayor en virtud del cual personas que se han alzado en armas o agentes del Estado que hayan desviado sus deberes o terceros que hayan contribuido a actividades criminales tienen una solución en justicia en función, primero, de que digan la verdad. Ese es un elemento extraordinariamente importante. Que reparen a sus víctimas, que den garantías de no repetición y que ingresen a un sistema de justicia que no es una amnistía. Los graves crímenes serán sancionados, pero que se explica en función de ese grado de condicionalidad. Yo obtengo una solución especial en materia de justicia, pero dentro de todo esa amplia sombrilla que implica un acuerdo para reconocer los derechos de las víctimas, que siempre hemos dicho que es el centro de gravedad de lo que hicimos en La Habana. Ese es mi llamado. En esencia, creo que se ha abierto una puerta para el fin del conflicto, creo que el rostro de la paz aparece. Yo no me atrevo a decir que estemos en una situación irreversible, pero sí me atrevo a decir que si estamos cruzando un río, hoy estamos más allá de la mitad. Es más fácil llegar a la otra orilla que devolverse. La otra orilla es la orilla de la paz. Doctor Jaramillo, estamos cruzando el río. ¿Usted ya cuánto le falta para alcanzar la orilla? Marcela, yo haría un resumen muy breve de lo ocurrido ayer, que fue el resultado de un esfuerzo enorme, como saben los colombianos, de casi año y medio para montar un sistema de justicia para el cierre de un conflicto de 50 años. Eso realmente es un reto enorme. Y yo lo resumiría en 5 elementos. Primero, un sistema que tiene unos objetivos muy claros, unos objetivos superiores muy claros de no repetición, es decir, esto sobre la base de dejación de armas verificable, de rendición de cuentas de lo ocurrido, de atribución de responsabilidades por lo que pasó en estos 50 años con diferentes instrumentos, de seguridad jurídica para los que participaron. Se trata de que haya un cierre jurídico real para todos, incluyendo a los miembros de nuestra Policía Nacional y nuestras fuerzas militares, y un objetivo sobre todo de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. ¿Cómo hacer eso? Siguiente punto, con una serie de instrumentos que no solamente es uno, no solamente es la justicia penal. Tenemos una comisión de la verdad que llamamos Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Creamos una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto para dar con los desaparecidos. Se creó la jurisdicción especial y además toda una serie de medidas de reparación y garantías de no repetición. Es este conjunto el que da respuesta a esos objetivos, y yo realmente creo que Colombia puso ayer un nuevo estándar internacional en materia de justicia transicional. Ahora, ¿cómo hacer para que eso sea efectivo? Con un sistema de incentivos y condiciones que son el corazón
del sistema integral. Es decir, si usted de manera genuina repara, dice la verdad plena ante el tribunal, en la comisión de la verdad, y todo esto se verifica, usted tiene un tratamiento X. Si usted no hace eso, usted tiene otro tratamiento distinto. Así quedó en la jurisdicción, es decir, un sistema de condiciones e incentivos verificables, los que nos garantizan que se van a satisfacer de la mejor manera los derechos de las víctimas. Por último, mencionaría el hecho que es un sistema que tiene a las víctimas, como hemos dicho, siempre en el centro, con toda clase de mecanismos de vigilancia y participación por parte de las víctimas, y que tiene una óptica centrada en ellas y en la sociedad y no solamente en los victimarios. Por eso hay tanto énfasis en crear espacios que contribuyan a la convivencia, a la reconciliación a través de los reconocimientos de las víctimas mismas, de los reconocimientos de responsabilidad, como un mecanismo que no solamente mira en términos de justicia lo ocurrido atrás, sino que nos crea una base hacia adelante para construir la paz en los territorios de Colombia. Muchas gracias, doctor Jaramillo. Les explico a partir de este momento la metodología de trabajo. Colombia, sin lugar a dudas, es un país de radioescuchas, por eso apenas 24 horas después del cierre en La Habana, aquí están parte del equipo negociador listo para responder las inquietudes de los colegas. Previa consulta a las cadenas de radio que quisieron intervenir en este ejercicio, se decidió que cada cadena hará 2 preguntas desde la mesa de trabajo. Vamos a empezar por estricto orden alfabético y luego los canales de televisión, cuyos colegas nos acompañan aquí en estudio, irán también con sus respectivas inquietudes. Así que, siendo las 7:45 de la mañana, hacemos el enlace en directo con la mesa de trabajo de Blue Radio. Allí saludamos a Ricardo Espina, el director del sistema informativo. Ricardo, buenos días. Marcela, buenos días. Un saludo para usted, para todos los televidentes y los oyentes en el país, para el doctor Humberto de la Calle y para el doctor Sergio Jaramillo. Los escuchan en cada rincón de Colombia. Estamos a esta hora a través de cada una de las frecuencias de Blue Radio y en bluradio.com. Una pregunta muy puntual para ustedes, doctor de la Calle y doctor Jaramillo. Como el eje de la negociación son las víctimas y el acuerdo se ha basado sobre sus derechos, ¿de qué manera será la reparación material para ellos, para quienes han sufrido a manos de la guerrilla de las FARC? No se habla de reparación económica, pero sí se habla de reparación material. ¿Ellos van a aportar dineros o bienes, propiedades expropiadas o quitadas ilegalmente a los campesinos o eventualmente dineros del narcotráfico a esa reparación de las que son sus víctimas? Bueno, dijéramos que la primera afirmación categórica que hay que hacer es que el principio es todo el que hizo un daño tiene que repararlo, y no hay excepciones a eso. Hay reparaciones que el Estado asume y Sergio Jaramillo le pido que profundice sobre ese ángulo de la cuestión, reparaciones que el Estado incluso viene haciendo desde antes. Voy a referirme a lo que en el fondo plantea buena parte de la opinión pública con gran interés, es el papel de las FARC en materia de reparación. En primer lugar, las FARC han adquirido una serie de compromisos de reparar, obligaciones de hacer, trabajo para la reparación, para enmendar los daños que hayan causado, pero en lo que tiene que ver exactamente con la reparación material, que es lo que me pregunta Ricardo, permítame que le lea de manera textual lo que dice el acuerdo. Comillas, esto es auténtico. Por su parte, en el marco del fin del conflicto y dentro de los parámetros del sistema, las FARC, como organización insurgente que actuó en el marco de la rebelión, se comprometen a contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial para la Paz. Me parece que esa es una frase que se explica por sí misma, que es categórica, pero dicho sea de paso, en la intervención de ayer de Iván Márquez se reafirmó esta frase en el sentido que tiene del compromiso para la reparación material. Ahora, yo quisiera que Sergio complementara, por favor. No, lo que hicimos en el acuerdo de reparación fue acordar las medidas necesarias para la reparación en el marco del fin del conflicto, pero el gobierno viene reparando de tiempo atrás con el programa de reparación más grande del mundo, es el programa de Colombia, por mucho. Ese programa no lo pusimos a disposición en La Habana, es una política del gobierno que se va a seguir aplicando, pero obviamente que hay que hacer ajustes a esa política en este marco, sobre todo para darle una dimensión más colectiva
más territorial, que se corresponda además con los objetivos de construcción de paz. Dentro de eso hay responsabilidades de todos los demás, particularmente de las FARC, en los términos que acaba de describir Humberto de la Calle, además de otros compromisos muy concretos que asumieron las FARC en materia de reparación, como es contribuir de manera concreta al desminado, a la sustitución de cultivos, a la reconstrucción, etc. Entonces hay estas dos dimensiones, esta contribución material y acciones concretas de reparación en los territorios para las víctimas y las comunidades en general. Volvemos a Blue Radio, allí está Vanessa de la Torre. Vanessa, buenos días, la escuchamos. Marcela, gracias. Doctores Jaramillo y de la Calle, ¿cómo es ese diálogo entre el acuerdo político y la Jurisdicción Especial para la Paz? Y se los pregunto porque el acuerdo dice que la imposición de cualquier sanción por parte de la jurisdicción no inhabilitará para la participación en política ni limitará el ejercicio de ningún derecho. Entonces la pregunta es muy concreta, los guerrilleros, digamos, que han participado en este proceso, que hacen todo el tipo pues, de participación como se supone que corresponde y como lo limita el marco de la justicia, ¿van a terminar participando en política? ¿Cómo? ¿Con cuántas curules? ¿Eso ya está concretado? Bueno, comencemos por decir lo siguiente. El telón de fondo del fin de un conflicto de esta naturaleza es la amplia participación política de quienes se han alzado en armas. Ese es el propósito, aquí y en cualquier lugar. No mezcla de armas y votos. Es mejor que estén echando lengua que echando bala. Y en ese sentido nosotros reafirmamos que el propósito general es buscar la participación política de las FARC sin armas a través de un movimiento o partido político que creen. Segundo punto, no obstante hay limitaciones, algunas de carácter constitucional, que impiden la participación política en función de determinados delitos. Lo que se ha dicho en el acuerdo es que la imposición de las sanciones por sí misma no saca perpetuamente a los sancionados de la política. Pero claro, surge la pregunta obvia. Una cosa es qué ocurre después de cumplir su sanción y otra, qué ocurre mientras se está cumpliendo la sanción. La decisión tiene que estar en manos del desarrollo constitucional que se le da a esto para determinados delitos y también en el siguiente punto de discusión, que es el de fin del conflicto. Porque en función de la agilidad y la decisión de las FARC de acentuar rápidamente las decisiones de fin del conflicto, la clara dejación de armas, en función de eso uno tiene que mirar cómo fomenta la decisión de las FARC de dar el paso a la vida civil. Luego es un tema que en el grado de detalle que usted me pregunta tiene que ser discutido en el siguiente punto, pero la orientación general, repito, es, primero, ampliar la participación política de quienes se alzaron en armas. Segundo, brindar una solución constitucional a las dificultades que hoy existen, las prohibiciones que hoy existen. Y tercero, precisar esto en el siguiente punto en función de la voluntad de terminar definitivamente el conflicto. Todo esto ocurrirá, en todo caso y bajo cualquier hipótesis, sin armas, sin armas. Esa es la clara decisión del gobierno en esta materia. Doctor Jaramillo, ¿desea agregar algo? Bien, despedimos a los colegas de Blue, gracias por la participación en este programa en directo. Y ahora aquí, desde los estudios de RTBC, pregunta Cable Noticias con Omar Alejandro Hernández. Omar, buenos días. Buenos días, en directo para Cable Noticias. ¿Cómo va a quedar establecido el tema de la financiación, en el tema de la resocialización precisamente? De la financiación de la reincorporación. Sí, señor. Si Sergio quisiera tocar. Sí, señor, gracias. A ver, ese es un punto del punto 3 de la agenda del Acuerdo General, que en la secuencia en que vamos será el punto 5, fin del conflicto, cuyo segundo subpunto se llama dejación de armas y reincorporación a la vida civil en lo político, social y económico. Entonces, eso todo está por delante. Justamente lo que tenemos que hacer cuando regresemos a La Habana en enero es enfrentar la discusión del fin del conflicto, en qué condiciones, cuáles son las condiciones para las FARC para su reincorporación, qué tipo de proyectos, y el gobierno siempre ha dicho en la mesa que todo lo que propone tendrá una adecuada financiación. Eso es todo lo que podemos decir por el momento porque no ha habido más discusión hasta ahora.
Muchas gracias. Volvemos a los enlaces que en este momento sostenemos con las mesas de trabajo de radio. Por orden alfabético, como les expliqué, damos el paso a Caracol Radio. En este momento, Darío Arizmendi hace su pregunta desde la mesa de trabajo. Darío, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días para el doctor de la calle, también para el doctor Jaramillo, para usted, Marcela. Mi primera inquietud tiene que ver con las zonas de concentración. ¿Van a funcionar como los resguardos indígenas? ¿A cargo de quién va a estar la vigilancia para evitar que se cometan delitos y para garantizar que van a estar efectivamente concentrados allí los 6 guerrilleros en ese momento? Bueno, muy importante decir lo siguiente. Muy importante decir, ese punto es justamente, como lo acaba de decir Sergio Jaramillo, el que se relaciona con el fin del conflicto, que tiene distintos elementos. Por ejemplo, cese de fuego bilateral y definitivo, de fuego y hostilidades, verificación de ese cese, dejación de armas. Ese es un punto que se va a comenzar a discutir en enero, aun cuando tenemos una subcomisión que ya está trabajando sobre el particular. Lo primero que hay que llamar la atención de los colombianos es que nunca olvidemos, una cosa es lo que dicen las FARC, lo que suelen decir a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, hablaron hace poco de los terrepaz, territorios de paz. Eso no se ha discutido. Eso no corresponde necesariamente a las ideas del gobierno. Es un tema que tenemos que afrontar. Pero en relación, en concreto, con la manera como se configura un cese definitivo, pues es preciso buscar zonas temporales de acantonamiento con una determinada formulación y particularmente con verificación, que es el elemento central de toque para una medida de esta naturaleza. Se han dado pasos importantes en materia de verificación. En primer lugar, la invitación a Naciones Unidas. En segundo lugar, la invitación a algún organismo regional. Es un tema que se está trabajando. Yo creo que en enero muy pronto vamos a tener ya en marcha mecanismos de verificación que garanticen cuál es la situación en esas zonas netamente temporales. Luego, ¿qué sigue? Habrá aspiraciones de las FARC, seguramente, en materia de hacer presencia en los territorios. Nosotros hacemos énfasis en las comunidades. Nos parece que, claro, las FARC sin armas pertenecen a una comunidad. Habrá programas del gobierno, podrán participar. Pero nuestro elemento central no es territorial, es una decisión, sin embargo, que hay que tomar en función del logro de la paz. Lo que sí garantizamos es lo siguiente: no hay una especie de ruptura de la soberanía, no habrá repúblicas independientes. La vigencia de la ley, la presencia de las autoridades tendrá que ser plena en el territorio nacional. Nunca durante los 3 años de conversaciones hemos pensado en zonas desmilitarizadas o figuras de esa naturaleza. Eso no va a ocurrir. Tiene que haber un proceso de asimilación de las FARC a la vida ciudadana y es lo que se discutirá muy pronto. Yo añadiría la siguiente, y es que una zona de concentración no es una zona de distensión. El gobierno no está pensando en ningún momento en abrir un espacio en el territorio, como ocurrió con el caso del Caguán o también de Ralito, para que allí se desarrollen unas negociaciones con un grupo insurgente o con los paramilitares. Esa negociación ya se habría dado. Lo que ocurre acá es que se necesitan unas zonas de concentración para que se dé la transición a la vida civil, y esa zona tiene un objetivo muy específico, que es un lugar donde uno se concentra para hacer la dejación de armas y el paso a la vida civil, que esperamos que se surta de la manera más rápida posible, pero es algo que aún no se ha acordado. Pero ese es el alcance, y todo esto con una verificación fuerte internacional, como lo acaba de decir Humberto de la Calle. Seguimos, Darío. Mesa de trabajo de Caracol Radio. Sí, seguimos aquí en Caracol Radio con la siguiente inquietud a las 7 de la mañana, 54 minutos. Doctor de la Calle, han hablado con mucha precisión y con mucho fundamento de la participación en política de los jefes de las FARC y de otros guerrilleros, que es mejor echar carreta que echar bala, ha dicho usted textualmente. Está previsto que algunos de ellos, no obstante haber sido condenados por ese Tribunal de Paz y tener restricciones en su libertad, puedan llegar al Congreso por una sola vez mediante designación y negociación de un cupo en los próximos meses? Dijéramos que ese tema de los cupos no ha sido discutido, hace parte del punto de fin del conflicto, pero brevemente quiero reiterar, el propósito, la idea general del gobierno general es la mayor participación política, eso es claro.
Incluso sabemos que eso molesta a algunos, pero creemos que ese es un paso obvio, esencial a un proceso de esta naturaleza. Segundo, hay restricciones constitucionales para ciertos delitos que hay que examinar. Hay el compromiso de reexaminar ese punto. La imposición de las sanciones por sí misma no inhabilita para hacer política, pero habrá que decidir primero qué es hacer política. Hay distintas actividades. Segundo, nos referimos solo a la posibilidad de ser elegidos. Esto exige un tratamiento a través, en parte, de una reforma constitucional, en parte en el punto de fin del conflicto en función de la manera como las FARC afronten con claridad el fin del conflicto, pero los colombianos tendrán que decidir en ese momento, cuando se discuta esto en términos de la reforma constitucional y de los temas legales que hay que tratar, hasta qué punto hay momentos concretos, casos concretos y personas concretas que pueden asistir o acometer actividades de participación política de distinta naturaleza. Doctor Jaramillo. Yo quiero aprovechar esta pregunta de Caracol para hacerle una observación amigable a Darío y a su mesa. Esta mañana oí con mucha atención la extraordinaria entrevista que le hicieron al ministro de Justicia, que con mucha precisión resolvió los temas jurídicos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero me llamó la atención que en una entrevista muy detallada, muy seria, muy larga, tal vez la palabra víctima se mencionó 1 o 2 veces, no más. Y se está dejando un poco por fuera del radar el hecho de que lo que se hizo ayer, lo que se logró ayer, es un acuerdo sobre y para las víctimas del conflicto. Y que la pregunta que deberíamos estar haciendo más no es solamente qué es lo que va a pasar con las FARC, sino qué es lo que va a pasar con las víctimas, cuál va a ser la respuesta de las víctimas y cómo esto va a ayudar a consolidar la paz. Muchas gracias, Darío. Hasta aquí la ronda por su mesa de trabajo. Continuamos en estudio con los periodistas de televisión. Le damos el paso a Valeria Chantré de Noticias Caracol. Valeria. Bien, bueno, muchas gracias, muy buenos días. Las FARC insisten en que no están de acuerdo con el plebiscito. ¿Qué va a pasar entonces con el tema de la refrendación? Pues dijéramos que ese es el último punto, que comprende la refrendación, que comprende elementos de implementación, que es una fea palabra, pero bueno, es la que se está usando. Por ahora lo que ha hecho el gobierno es impulsar un plebiscito especial para oír la voz de los colombianos. Ese es un elemento fundamental. Y ese es el cumplimiento de una promesa que le ha hecho el gobierno a cada ciudadano. El día que tenga lugar el plebiscito, cada ciudadano tendrá en su conciencia que sopesar o un acuerdo que contiene enormes ventajas para Colombia, también renunciamientos, sacrificios, eso hay que entenderlo, y del otro lado, pues continuar en la situación actual de conflicto agudo, que es extremadamente doloroso para muchos colombianos. Esto hay que mirarlo desde encima, desde lo grande. Lo grande es, lo dijo Sergio y yo lo quiero recoger también, ¿qué va a pasar con las víctimas? El centro son las víctimas, no los victimarios. Pero creo que lo que ha hecho el gobierno de impulsar el plebiscito es permitir que cada ciudadano se exprese. Yo tengo una predicción. Yo creo que va a haber un número inmenso de votos. Me parece que va a ser un caso de amplísima participación y los colombianos tomarán la decisión. Eso no obsta para que con las FARC tendremos que acometer la tarea en enero, muy pronto, de discutir también los elementos de refrendación que hacen parte del punto 6 del acuerdo. Doctor Jaramillo, ¿desea agregar? Perfecto, muchas gracias. Vamos en este momento a otra mesa de trabajo. Saludamos a esta hora a Vicky Dávila, directora de la FM Noticias. Vicky, cordial saludo. Los escuchan el jefe negociador y el alto comisionado para la paz. Vicky, buenos días. Marcela, la saludamos desde la FM. A esta hora les anunciamos a nuestros oyentes que estamos enlazados con el canal institucional. Saludamos a los doctores de la calle y Jaramillo. Mire, quisiera como hacerlo didáctico para que los colombianos puedan entender. Poner un ejemplo concreto. Timochenko, ¿qué puede pasar con el máximo jefe de las FARC en todo este esquema que ha sido anunciado ayer en los acuerdos de La Habana?
Vicky, primero un cordialísimo saludo y mis manifestaciones de solidaridad con usted en estos momentos. Además tengo el gran recuerdo de haber estado en esa cabina tanto tiempo, un momento tan grato de mi vida, o sea que quiero transmitirle ese mensaje. Segundo, no hablemos de casos concretos, porque realmente las particularidades son distintas. ¿Qué es lo que va a pasar, dijéramos, con un guerrillero? Con un guerrillero va a pasar lo siguiente: si ha cometido los graves crímenes no amnistiables, pues tiene que ser sometido a un juicio que terminará en una sentencia y que impone una sanción que, si ha habido reconocimiento pleno, verdad plena, será una sanción restrictiva de la libertad que implica además fundamentalmente un gran número de acciones reparadoras. Si es un ciudadano que no reconoce verdad, no asume el deber de reparar, pero lo hace tardíamente antes de la sentencia, tendrá de 5 a 8 años de cárcel en régimen ordinario. Y en tercer lugar, si no reconoce nada, ni va a la comisión de la verdad, ni cumple las condicionalidades, pues tiene una pena privativa de la libertad, de cárcel, en régimen ordinario de 15 a 20 años. Ese es el aspecto de carácter justicia, el elemento justicia. Pero simultáneamente tiene que hacer muchas más cosas. Repito, hay un marco mucho más amplio que es el que tenemos que mirar, centrado en la víctima. Tiene que ir a contar la verdad. La verdad es verdad plena, está definida, tiene que contar hasta lo último de lo que haya hecho. No puede reservarse informaciones, tiene que reparar, tiene que asumir la responsabilidad frente a las víctimas. Y ese es, dijéramos, un paquete completo cuyo centro de gravedad son las víctimas. Pero, ojo, no nos equivoquemos, un agente del Estado, militar o policía, que se haya desviado de sus actividades y funciones constitucionales, tendrá que hacer algo equivalente. Eso lo definirá el gobierno pronto, y lo mismo ocurre con terceros financiadores. Terceros financiadores que son inocentes, pues son inocentes, no tienen que hacer nada. Los que hayan sido coaccionados son víctimas, no son victimarios. El que deba algo, para decir el lenguaje popular, pues tiene que acudir a la jurisdicción voluntariamente, o si es un factor determinante, si es un responsable determinante de graves crímenes, de los más graves crímenes, que allí se dice cuáles son, pues puede ser llamado a responder por esta actividad determinante. Yo quiero añadir, primero repetir brevemente lo que ya dijo Humberto de la Calle sobre el carácter de la sanción para quienes reconocen, y es que tiene que haber una restricción efectiva de la libertad que estará sujeta a un sistema de monitoreo y verificación en unas condiciones y en un lugar que tiene que establecer el tribunal. Y luego está este otro elemento que son las acciones de carácter reparatorio o restaurativo que se hagan. Vicky pregunta qué pasaría con Timochenko. Yo le quiero contar qué pasó con Pastor Alape hace 10 días, porque yo estuve sentado a 50 centímetros de él en Bojayá cuando tuvo que enfrentar a sus víctimas y pedir perdón por los hechos de Bojayá. Y yo me pregunto si eso es algo más fácil de sobrellevar que cualquier tipo de restricción o privación de la libertad. Yo personalmente no lo creo, fue una cosa supremamente difícil, seria e importante para las víctimas. Gracias, volvemos al contacto con la FM. Ahora pregunta el analista de esa cadena de radio, Hassan Nazar. Hassan, buenos días, lo escuchamos. Gracias, Marcela. Doctor de la Calle, doctor Jaramillo, esta mañana hablamos aquí en la FM con el abogado Enrique Santiago. Dijo que esa fecha del 23 de marzo del 2016 no va. Y aquí la gran pregunta es esa. Después de este acuerdo tan importante y tan vital sobre el tema de víctimas, ¿cómo queda esa fecha del 23 de marzo? Pues yo en ese caso prefiero el testimonio de Timochenko, que estuvo en La Habana y ahí se dijo que era el 23 de marzo en un acto público con el presidente de la República. Es todo lo que tenemos para decir. Muchas gracias a la FM por este enlace. Continuamos con las preguntas desde estudio. En este momento hacemos un enlace con el canal de El Tiempo y pregunta desde aquí Leonardo Ballesteros. Leonardo, buenos días. Buenos días, doctor Jaramillo, doctor Humberto de la Calle. Hablemos precisamente de las víctimas y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. ¿Cómo llegar a ellas y que
en realidad sea la verdad que necesitan las víctimas, más no la verdad que se va a comunicar. Ese es el punto clave, la verdad y las víctimas. ¿Cómo llegar a eso? Háblenos un poco de esa comisión. Sergio, ¿usted quiere? De acuerdo, entonces, como hemos dicho muchas veces, el propósito de esta comisión no es solo producir un informe al final que dé cuenta de todos los hechos terribles de la guerra en Colombia, eso lo tiene que hacer, sino que ponga en marcha un proceso, sobre todo un proceso en los territorios, que abra unos espacios para que las víctimas puedan dar un paso adelante, ser reconocidas, dar sus testimonios y también para quienes fueron sus victimarios que hagan lo mismo con unos reconocimientos de responsabilidad. Entonces todo está centrado en esa respuesta y ese reconocimiento a las víctimas. Por eso, entre otras cosas, acordamos que el nombre fuera no solamente de esclarecimiento, sino de convivencia y no repetición, porque se trata de que en la medida en que las víctimas ven, oiga, a mí me están tratando como a un ciudadano como soy, y no simplemente como a una víctima, me están reconociendo mis derechos, el Estado y la misma comisión. Y señores que acá que fueron nuestros victimarios están reconociendo lo que hicieron, y no solamente reconociéndolo, sino dispuestos a que sus palabras se traduzcan en hechos. Entonces ahí lo que vemos es una base, un entendimiento, un diálogo que creemos que es la base para una convivencia en esos territorios y para la construcción de la paz. Muchas gracias, doctor Jaramillo. En este momento tenemos el enlace con Radio Nacional y tenemos allí al periodista invitado Darío Fernando Patiño. Darío, gusto en saludarlo nuevamente. Mucho gusto, Marcela, y un saludo para los doctores de la calle y Jaramillo. Bien, han hablado ampliamente también del tema de las víctimas, pero quiero insistir en algo. Si va a haber una restricción de libertad para los guerrilleros por los delitos no amnistiables, ¿cómo va a ser esa restricción de libertad para los agentes del Estado y para los civiles que también hayan incurrido en ese tipo de delitos? Sí, me parece que eso vale la pena que lo tratemos. Déjeme recordar antes, como usted lo ha señalado, las características de la restricción de la libertad, de la restricción efectiva de derechos que fue pactada y que es la base de las decisiones que en la práctica tiene que aplicar el Tribunal para la Paz. Dice así el acuerdo, restricción, esto es textual, restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal y certificar si esas obligaciones fueron cumplidas, certificar si fueron cumplidas. La Jurisdicción Especial para la Paz determinará las condiciones de restricción efectiva que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, que en ningún caso será de cárcel o prisión. Muy bien, esa es, dijéramos, la matriz sobre la cual nos desenvolvemos. Frente a agentes del Estado, habrá pronto, muy pronto, un pronunciamiento del gobierno, ministros de Justicia y Defensa, sobre las particularidades, en el entendido de que son soluciones equitativas, equivalentes para todos los actores, aun cuando pueden tener ciertas características. Por ejemplo, quedó claro el llamado fuero penitenciario especial en instituciones militares para los militares y policías. Eso quedó a salvo en el acuerdo y habrá que ver en cada caso cómo se aplica en función de las decisiones que tome el tribunal. Y respecto de terceros, repito que el punto de partida es el mismo, el sistema cubre a todos los responsables, pero hay que precisar exactamente cada caso, tomando en consideración, lo repito, que los terceros pueden acudir voluntariamente a la jurisdicción, hombre, por Dios, si deben algo. No me explico una teoría que han puesto a circular de que una persona inocente tiene que inventarse un delito para obtener un resultado. El inocente no tiene que hacer nada, como somos inocentes la mayoría de los colombianos. El que crea que tiene un problema, pues acude a la jurisdicción voluntariamente, pero si además ha sido un agente determinante, un responsable de acciones determinantes de los graves delitos no amnistiables, puede ser llamado y el tribunal tomará una decisión que es equivalente a estas características especiales que acabo de leer. Yo quisiera añadir un punto que me parece que se está quedando un poco fuera del radar nuevamente, y es
Este sistema, para decirlo de manera coloquial, en materia de sanciones, es un sistema de garrote y zanahoria. Aquí no hay nada automático. No es que yo accedí a esto, entonces va a ocurrir lo siguiente. No. Si yo decido reconocer responsabilidad, tengo que ofrecer verdad plena, con una definición precisa que está en el punto 13 de la jurisdicción de eso. ¿Qué quiere decir? Que tengo que relatar de manera exhaustiva todo lo que hice. Y si la jurisdicción considera que yo no di verdad plena, no relaté lo que hice, no asumí responsabilidad, perfectamente puede decir, señor, por todos estos hechos usted no asumió, usted pasa a este otro carril y usted se va a un juicio contestatario y puede terminar 20 años en la cárcel. Esa es la realidad del sistema, de manera que no es nada automático. Y si cumplo con la condición de verdad en la jurisdicción y me voy por ese carril, entonces entro en un sistema de verificación tanto de la restricción efectiva como del cumplimiento de todas las condiciones del sistema en materia de reparación, de contribución a la comisión de la verdad, de garantías de no repetición, que no hemos hablado suficiente de eso, que es la esencia finalmente de este proceso. Todo esto son garantías de no repetición para que no se recicle la violencia en Colombia. Y ese sistema, obviamente, si la persona no cumple, pues tendrá castigos para quien no cumplió esas condiciones que dijo que iba a satisfacer. De manera que es un verdadero sistema, como dijimos al comienzo, de incentivos y condicionalidades, para decirlo de manera más sencilla, de garrote y zanahoria. Volvemos a la Radio Nacional con Darío Fernando, que tiene la última inquietud. Darío. Muchas gracias, doctor de la Calle. Este acuerdo está ratificando algo que creo políticamente transmite un mensaje muy positivo y tranquilizador, y es lo que sucedería con los altos dignatarios del Estado. Hubo una preocupación inicial el 23 de septiembre y concretamente con los expresidentes. Sí, es correcto. El fuero para el juzgamiento de los expresidentes no se toca, es el mismo que existe actualmente, pero hagamos una precisión, porque es que también a veces me parece que hay como imprecisiones de conceptos en algunas personas. En Colombia no hay impunidad para nadie, no es que alguien esté por fuera de la ley, eso parece muy tonto y muy obvio, pero hay que decirlo, hay regímenes constitucionales donde jefes de Estado son inmunes. Ese no es el caso de Colombia. Todos responden. Lo que ocurre es que en Colombia, como en todo el mundo, el sistema de juzgamiento de los presidentes de la República tiene características especiales. Y en nuestro caso es un sistema que comienza en el Congreso y termina hipotéticamente en la Corte Suprema de Justicia si se han cometido delitos. Eso es lo que se mantiene. O sea, los jefes de Estado responden por sus actos y si violan la ley, pues tienen que ser castigados. Lo que ocurre es que la manera de su juzgamiento es la misma que durante decenas de años ha existido en Colombia, la que contiene la Constitución. Eso no se ha tocado. Esa es realmente la respuesta a ese punto. Con esto damos por terminado el enlace con Radio Nacional y seguimos con las preguntas aquí en estudio. Nos acompaña Wilson Moreno del noticiero CMI. Wilson, su pregunta. Marcela, buenos días, doctores, buenos días. La pregunta pues muy concreta tiene que ver con cómo estará conformado el Tribunal de Justicia y quién elegirá a sus miembros. Pues dijéramos lo siguiente, pedirías a Sergio si quiere complementar, pero yo me limito a decir lo siguiente. Hay pactados criterios. Los criterios son, primero, independencia, autonomía de estos altos magistrados. Segundo, una gran capacidad profesional. Tienen que tener los mismos requisitos previstos en la Constitución para las más altas cortes en la legislación nacional. Para garantizar además esa independencia y autonomía, hay que precisar la manera de su escogencia. Lo que sí se dijo expresamente, y es la base central de lo que hay que hacer, es que no pueden ser escogidos por las partes en la mesa. Esa frase me parece que es muy importante que los colombianos la tengan en cuenta. No es que allá se vayan a escoger los magistrados en la mesa. Lo que tenemos que discutir, y es un tema que falta, es qué terceros, entidades o cuál es el sistema que garantice esos propósitos. No habrá magistrados a dedo. Luego, en resumen, no serán escogidos por las partes, no serán personas de baja calidad profesional, tienen que ser parte de la élite de quienes cumplen los mayores requisitos que exige la Constitución y la ley en Colombia y tienen que ser personas de alta probidad
intelectual y moral, y conocer además los temas de derecho internacional humanitario y los inherentes a la terminación de un conflicto. Luego, en enero esperamos, o muy pronto, precisar la manera de su escogencia y darla a conocer al público. Yo añadiría solo lo siguiente, y es que lo que tenemos son diferentes tipos de criterios. Unos criterios que tienen que ver con la calidad de los jueces, ya los explicó Humberto, unos criterios que tienen que ver con la independencia del tribunal y unos criterios que tienen que ver con la confianza que tiene que inspirar en la sociedad. Eso quedó así escrito. El gobierno no va a acordar absolutamente nada que no le dé plena confianza a la sociedad. Ahora, ¿cómo es el mecanismo? No se ha acordado, pero sí se acordó que en ningún caso serán elegidos directamente ni por las FARC ni por nosotros, sino por un mecanismo. Aquí hay a veces una falacia, entonces la gente dice, no, pero es que los van a elegir las FARC porque van a acordar un mecanismo, pero eso es absurdo. Si yo acuerdo como un tercero reputado y neutral puede elegir, yo no estoy eligiendo, lo está eligiendo ese mecanismo que yo acordé con el otro para la elección. ¿Qué es lo que falta? Acordar ese mecanismo, acordar las personas o instituciones que dan suficientes garantías, sobre todo a la sociedad, de que ese tribunal va a ser independiente, imparcial, etcétera, etcétera. Gracias, doctor Jaramillo. Seguimos aquí las preguntas en estudio. Le damos la palabra a Blanca Sánchez del canal RCN. Blanca, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuáles son esos delitos conexos al de rebelión que van a ser indultables? Por ejemplo, un secuestro de un soldado que para la guerrilla termina siendo la aprehensión de un combatiente, ¿entra dentro de esos delitos? Bueno, me parece que debemos comenzar, para mayor entendimiento de los oyentes y de los televidentes, por aquellos delitos no amnistiables primero. Recordemos, esto es una estructura, hay unos delitos que no se pueden amnistiar, los más graves, los de carácter internacional, y luego otros delitos a partir de la noción de delito político y conexos que pueden ser amnistiados. Recordemos, no será susceptible de amnistía, no serán los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes, otra privación grave de la libertad, la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal y violencia sexual, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores en los términos del Estatuto de Roma. Primer núcleo que cumple con los estándares internacionales y cumple con la promesa que hizo el presidente Santos. No hay amnistía general. Segundo núcleo, para guerrilleros o agentes del Estado que no sean responsables de este tipo de delitos por distintas vías. En cuanto a los guerrilleros, que son los susceptibles de cometer el delito político de rebelión y los conexos, se ha pactado que una ley determinará las características de la conexidad. Una ley lo hará. Ese es el pacto. A mí me parece realmente un pacto inédito, en virtud del cual una guerrilla armada decide aceptar que la conexidad se resuelva a través de una ley que tiene que ser votada como se votan las leyes en Colombia. Hay hoy un listado de delitos conexos. Habrá que revisar la ampliación de la conexidad y luego tomar decisiones, por ejemplo, sobre el caso que usted plantea, que es el secuestro. Pero le reitero, el punto de partida es la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad no es amnistiable. Luego se habla, dentro de las posibilidades de amnistía, de la aprehensión en combate de combatientes. La ley tendrá que determinar dónde traza la línea y dónde se incluye en la amnistía por vía de la conexidad una medida de esta naturaleza. Y permítame que aproveche para, de todos modos, completar lo que le estoy diciendo. Frente a agentes del Estado que no pueden cometer rebelión, no son susceptibles siquiera legalmente de cometer rebelión, lo que han hecho es cometer hipotéticamente otros delitos. Aquellos que no hayan cometido los delitos más graves equivalentes a esto pueden tener otro tipo de tratamiento, cesación de procedimiento u otra medida de esa naturaleza.
Muy bien, en este momento continuamos con los periodistas aquí en estudio. Le damos el paso a Canal Capital a Narda Gómez. Narda. Gracias, Marcela. Comisionado, muchísimas gracias. Doctor de la Calle, también muchísimas gracias. ¿Ustedes cómo contemplan en estos momentos o cómo analizan el accionar de grupos y de las organizaciones de crimen organizado? ¿Esto no es un riesgo para la consolidación de la paz en Colombia hacia un futuro? ¿Estos grupos de alguna manera no pueden ser un riesgo para la búsqueda de la paz plena en Colombia? Por otra parte también, ¿cómo va a ser el esquema de esclarecimiento de la verdad de cada uno de los episodios del conflicto? Hablemos, por ejemplo, magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, toda la serie de masacres pues muy tristes que ha vivido el país. ¿Cómo los colombianos van a conocer este proceso de verdad y cómo va a ser sancionado? ¿Cómo va a ser en estos casos y en estos episodios de violencia que ha vivido el país el proceso de gradualidad de las penas? Y estamos hablando de una ley de punto final. Muchas gracias. Eso son como 10 preguntas. Casi la última pregunta. Yo creo que empecemos con estas bandas criminales y Sergio es el conocedor máximo. Además le agradezco, Narda, porque esa es una muy buena pregunta, la primera, y nos ayuda a aclarar cosas. Entonces, las bandas criminales en los territorios hoy en Colombia representan un riesgo para la paz y la construcción de la paz. La respuesta naturalmente sí, sí, y el gobierno está emprendiendo medidas muy fuertes para su desmantelamiento, pero hay que hacer más. Sin embargo, no podemos confundir las cosas y cruzar los cables. La solución, el camino para esas bandas jurídico no es esta jurisdicción y están completamente excluidas de entrar a este sistema transicional. Lo que pueden hacer es entrar en un proceso de sometimiento a la justicia en el que está trabajando la Fiscalía General de la Nación, cosa que yo personalmente considero que sería muy conveniente y demostraría una importante lucidez por parte de estas bandas. Ahora, lo segundo, usted pregunta por la verdad, ¿eso cómo se va a hacer? Yo he dicho muchas veces, en Colombia hay mucho conocimiento, hay mucha verdad, tenemos una institución extraordinaria que se llama el Centro de Memoria Histórica, que pronto creo que va a publicar su libro número 50 sobre las masacres, los peores hechos de violencia en el país. El conocimiento está ahí, no todo, por supuesto, hay mucha cosa que falta por esclarecer, pero hay una cosa sólida que no existía en otra parte. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que va a haber un escenario para que las víctimas y los victimarios den su visión y su testimonio. Y eso es lo que realmente marca el fin del conflicto, eso es lo que le da contenido a la idea de una transición, de una justicia transicional, que es que quienes estaban involucrados en la violencia dan un paso adelante, reconocen lo que hicieron y sobre esa base podemos enfrentar el pasado y encarar el futuro, y eso es lo que esperamos que sea. Verdaderamente toda la realidad de los hechos. Dijimos ya que era un sistema de incentivos. ¿Usted no quiere ir allá? Qué pena, usted no está cumpliendo con las condiciones que establecimos, usted no tiene derecho a un tratamiento penal especial. Entonces se va para otra parte. Esa es justamente la esencia de esto, que es un sistema de condicionalidades para asegurar, fíjese, digamos esto con mucho cuidado y respeto, porque mientras más uno estudia el tema de justicia y paz, más se admira del trabajo de los fiscales, que ha sido brutal en estos 10 años que lleva la jurisdicción funcionando. Pero ¿de dónde hubo una debilidad en el sistema? No de los tribunales hoy, sino de la ley y del sistema, fue que no estableció con claridad cuáles son los criterios que hay que satisfacer para recibir ese tratamiento especial y ni estableció un sistema de verificación del cumplimiento de esos criterios. Aquí se trata que desde la jurisdicción se verifique que realmente la persona repara, realmente cuenta la verdad judicial ante el tribunal, histórica y de contexto ante la Comisión de la Verdad, y que se compromete de manera muy concreta con la no repetición. Esa es la diferencia y lo que creemos que va a permitir un cierre en Colombia. ¿Y cómo va a garantizar el esquema o cómo va a ser el proceso para los miembros de las Fuerzas Armadas en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz? Yo solamente diría lo siguiente. El tribunal va a ser un solo tribunal para todos. ¿Por qué? Porque es un tribunal de cierre del conflicto, es una jurisdicción prevalente de cierre. No tiene ningún sentido, como proponen algunos, que se creen diferentes escenarios judiciales cuando se trata de cerrar el conflicto y además dar seguridad jurídica a nuestros hombres. ¿Qué es lo que piden miles de hombres de nuestras fuerzas militares y de policía?
seguridad jurídica. Incluso la inmensa mayoría que no están incursos en ningún tipo de delito, que son la inmensa mayoría, dicen, oiga, pero yo tengo que tener algo de seguridad jurídica porque nuestra vida no puede constar de ir permanentemente a audiencias, a la fiscalía por cuenta de que alguien nos mencionó aquí o allá. Entonces necesita una jurisdicción de cierre, y una jurisdicción de cierre es una jurisdicción. Por eso quedó establecido que esto es para todos. Ahora, ¿cómo va a ser el camino exactamente para nuestros hombres agentes del Estado? Porque hay elementos de este sistema que evidentemente solamente son para las FARC. Una amnistía o indulto es un instrumento constitucional que solamente se puede aplicar a quien ha cometido un delito político, es decir, a un rebelde. Obviamente no se puede aplicar ni a un miembro de la fuerza pública ni a un tercero. Entonces, ¿cómo vamos a armar eso? Eso es algo que, sobre lo que se está trabajando mucho y sobre lo que el presidente de la República hará en su momento los anuncios correspondientes. Gracias, doctor Jaramillo. Y hoy es un día en el cual los miembros del equipo negociador estarán ampliamente explicándole a la opinión pública todas las inquietudes que tienen. Por eso invitamos especialmente a la prensa regional esta tarde a las 3 de la tarde en una charla virtual que vamos a tener organizado en una alianza con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Los invitamos a que se inscriban antes de esa hora en la página fnpi.org y a partir de las 3 de la tarde el Alto Comisionado para la Paz les estará resolviendo sus inquietudes. De igual forma, a los medios de prensa internacional, en contados minutos, también el Alto Comisionado para la Paz les resolverá sus dudas. Vamos a la última pregunta al gerente de RTBC, quien ha sido anfitrión en esta mañana de hoy de Conversemos en Paz, a John Jairo Campo, para la última pregunta de este ejercicio periodístico. John Jairo. Marcela, muchas gracias. Doctor Humberto de la Calle, doctor Sergio Jaramillo. Quise mantener mi compostura de gerente, pero me gana el espíritu de reportero y de periodista y no me podía quedar con las ganas de preguntar, pero preguntar por dos razones, doctor Humberto de la Calle, es por la cantidad de preguntas que están llegando por las redes sociales, y hay una que me parece importante retomar y otra que también quisiera yo hacer. Una es la de Nuri Riveros, que nos dice quién va a verificar los recursos que tienen las FARC. ¿Se les va a poner tope de reparación material a las FARC? Esa es la pregunta que hace Nuri Riveros. Y la que yo quisiera hacerles es ya pensar en 2016. ¿Qué va a pasar de aquí al 23 de marzo? ¿Cuál es el cronograma que ustedes tienen previsto? ¿Se mantienen, como usted ya lo respondió, en el 23 de marzo? Porque cada punto se ha tardado 6, 8 meses o un año. Estamos a 3 meses del 23 de marzo. Quisiera saber qué va a pasar de aquí al 23 de marzo y poderle responder esta pregunta a Nuri, que nos ha escrito a través de las redes sociales. Bueno, a Nuri hay que decirle, ya lo leí hace poco, el propio tribunal. Fíjense ustedes que la manifestación de las FARC en el acuerdo es reparar materialmente en función de las decisiones que el tribunal le imponga a cada quien, un tribunal que estará dotado de mecanismos de verificación y monitoreo y que tiene que certificar al final el cumplimiento. Una cosa que se ha dicho repetidamente, lo ha dicho Sergio, es importante, es que aquí lo que hay es un esquema de condicionalidades. O usted lo hace bien, cumple lealmente, o pierde los beneficios. Y por eso la definición de verdad plena es exquisita. Verdad plena implica contar todos los elementos de la conducta, cómo funcionó, cómo actuó, cuáles son los responsables, qué elementos ayudarán a descubrir claramente esa responsabilidad. Luego dijéramos que hay, primero, la obligación de cumplir verdad plena. Segundo, esas versiones son contrastadas, es algo que tal vez no habíamos dicho y que es importante. Hay un flujo de información hacia la jurisdicción que proviene de las Cortes, de la Fiscalía, de los organismos de control, y hay entonces una confrontación entre lo que diga cada quien, su versión y la realidad que aparezca en la jurisdicción. Y todo esto, lo reitero, bajo el monitoreo y la verificación del tribunal. Ahora, sobre el cronograma. El cronograma para nosotros se mantiene y es supremamente claro. A ver, hoy, ¿en qué situación estamos hoy? Tenemos un acuerdo sobre víctimas que es crucial, que creemos que podría calificarse como el punto más delicado, más difícil, también más emocional de unas conversaciones como las de La Habana. En un esquema de cese del fuego unilateral que han decretado las FARC y un esquema por parte del gobierno de gestos de desescalamiento para generar confianza.
La fecha del 23 de marzo fue pactada, Timochenko estuvo allí, como lo recordé ahora, a raíz de una pregunta de Hassan Nasar, y me parece que esa fecha para nosotros es indudable, es producto de un acuerdo al que concurrieron en La Habana el presidente y el comandante de las FARC. Luego es necesario comenzar a contabilizar un plazo de 60 días a partir del acuerdo para que comience la dejación de armas. Luego dijéramos que para el gobierno el cronograma está muy claro, lo que tenemos que hacer es, como lo ha pedido el presidente, como lo ha pedido el propio comandante de las FARC, un enorme esfuerzo en enero, que es el que vamos a hacer, casi para trabajar de corrido y cumplir con las metas que para nosotros están plenamente vigentes. Muchas gracias, John. Rápidamente, un mensaje para los colombianos. Hoy es 16 de diciembre, además empieza Navidad, ya es Día de las Novenas. ¿Cuál es el deseo de ustedes en esta Navidad y cuál es el mensaje para los colombianos que en este momento nos escuchan y nos ven? Pues primero es un mensaje de esperanza, de optimismo. Nosotros tenemos la certeza de que esta es una muy buena noticia para Colombia. Como en Navidad se habla de noche de paz, es inevitable hacer esa conexión. Yo no voy a cometer el error de decir que esto es irreversible y que la paz es inmediata. Siempre hemos dicho que una cosa es la terminación del acuerdo, pero sí creemos que es realmente posible, que es de verdad, que no es una utopía, que logremos dar el paso y terminar este conflicto y solidificar una paz firme en Colombia. Doctor Jaramillo. Aquí con Marcela desde hace como 1 año y medio, 2 años, venimos diciendo desde la oficina, la paz es posible, preparémonos para la paz. Yo creo que el mensaje hoy tiene que ser que la preparación es ya. Este acuerdo que logramos el día de ayer, lo hicimos como prometimos desde el comienzo del proceso, para las víctimas, y queremos invitar a las víctimas para que se preparen para participar en la construcción de la paz en general, pero sobre todo para ejercer una estricta vigilancia sobre el cumplimiento de lo que acordamos ayer. Pero necesitamos que todos los colombianos ejerzan esa vigilancia y se involucren, porque yo realmente creo que cada vez el centro de gravedad de este proceso está menos en La Habana y más en Colombia, como debe ser si uno quiere terminar un conflicto de 50 años. Y en la medida en que cada uno de ustedes se involucre, conozca, debata y se prepare para la paz, pues tendremos una mejor posibilidad de que no solamente firmamos un papel en La Habana, sino que construimos la paz en Colombia. Y si usted me lo permite, Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, ese eslogan que hemos creado, la paz es posible, preparémonos para la paz, yo creo que ya mutó a la paz es posible, llegó la hora de creer. A ustedes muchas gracias por seguirnos en esta transmisión especial, no sin antes en decirle a los medios regionales que pueden inscribirse antes de las 3 de la tarde en la siguiente página web, fnpi.org, en alianza con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Estaremos respondiendo las preguntas de los medios regionales. Y a los televidentes, a los colombianos, pueden seguir toda la información del proceso de primera mano a través de la siguiente página, equipopazgobierno.presidencia.gov.co, y en el Twitter, equipopazgov. Allí los señores negociadores responderán sus inquietudes, estarán dando toda la información y encontrarán además especiales de los acuerdos que se ha alcanzado en este momento en La Habana. A todos, muchas gracias y recuerden, la paz